El 13 de septiembre de 2014, Hannah Graham, de 18 años, desaparece después de una fiesta en Charlottesville. Lo que en un principio parece un caso común de desaparición, lleva a los investigadores a numerosos asesinatos, desapariciones y otros crímenes horribles en Virginia. Por desgracia, algunos de estos casos nunca han dado lugar a una pista o sospechoso viable, pero a través de su superposición y la desaparición de Hannah, la policía finalmente es conducida a un hombre que no se detendrá ante nada. Poco a poco, las piezas del rompecabezas se unen para formar una imagen general que no deja indiferentes ni a los investigadores más experimentados. ¿Podría ser que se hayan topado con un asesino en serie por casualidad? Hannah Graham nació el 25 de febrero de 1996 en Reading, una ciudad de Berkshire, Inglaterra. A los 5 años, se mudó con sus padres a Virginia, donde creció. Después de graduarse en el instituto, comenzó a estudiar en la Universidad de Virginia con el objetivo de seguir una carrera en el sector sanitario. Pero no pudo ser. Hannah desapareció el 13 de septiembre de 2014 después de una fiesta en Charlottesville. La joven de 18 años estaba en la fiesta con amigos. Sin embargo, a las 12:45 de la noche, se fue sola a otra fiesta. Alrededor de la 1:20 de la mañana, envía un mensaje de texto a sus amigos para decirles que está perdida. Sin que Hannah lo sepa, las cámaras de vigilancia graban que la siguen. Los testigos que aún están en el restaurante Tempo ven a Hannah, que obviamente está borracha, de pie junto a un hombre con el brazo alrededor de ella. Otro testigo ve a los dos poco después en el exterior. Se fija en el hombre que está junto a Hannah porque, en su opinión, no parece amistoso. Otro testigo ve a Hannah y al hombre poco después en su coche, un Chrysler Sebring naranja de 1998. Oye a Hannah decir: «No voy a subir a este coche contigo». Dice que la voz de Hannah sonaba muy asustada. La mujer no oye nada más y no vuelve a ver a los dos, por lo que continúa. Cuando pasa por el lugar 2 minutos después, ya no puede ver a nadie. Esa debería haber sido la última vez que alguien vio a Hannah Graham con vida. A través de los numerosos informes de testigos, la policía tarda solo una semana en localizar al hombre en cuya compañía se vio a Hannah. El hombre en cuestión es Jesse Leroy Matthew Jr., de 32 años. Sus amigos informaron que se había estado comportando de manera extraña en los días posteriores a la desaparición de Hannah. De repente, dejó de salir de casa y no contestaba al teléfono. Según su propia declaración, esto se debió a un dolor de muelas y a una mandíbula hinchada. Durante este tiempo, también llegaba regularmente tarde al trabajo y les decía a sus colegas que no se sentía bien. Por eso la policía está investigando su apartamento. Encuentran el teléfono móvil de Hannah, que lleva apagado desde el 13 de septiembre, y pueden detectar su ADN en el coche de Jesse. Jesse, que viajó de Virginia a Texas, es detenido en Galveston el 24 de septiembre de 2014. Estaba acampando en una playa donde fue reconocido por unos transeúntes. 5 semanas después de la desaparición de Hannah, sus restos son encontrados en una propiedad vacía. Tiene la nariz rota. Parece que la golpearon y luego la estrangularon. El ADN de Jesse proporciona pruebas claras de su implicación en el asesinato de Hannah. Sin embargo, durante sus investigaciones, los investigadores notan algo. El ADN de Jesse no había estado antes en la base de datos de la policía, pero ahora que lo tienen, resulta que su ADN coincide con el de 2 crímenes no resueltos anteriormente. La noche del 17 de octubre de 2009, Morgan Dana Harrington, de 20 años, desapareció. También fue vista por última vez en Charlottesville.
Asistía a un concierto de Metallica en el John Paul Jones Arena, cerca de la universidad, con 3 amigos. Salió de la sala al principio del concierto para ir al baño. Cuando no regresó, sus amigos la llamaron. Morgan les dice que no la dejarán volver, porque una vez que sales de la sala, no puedes volver a entrar. Morgan asegura a sus amigos que llegará sola a casa y les anima a disfrutar del concierto sin ella. A las 9:30 de la noche, se la ve hablando con un hombre en un puente cercano. Después de eso, desaparece sin dejar rastro. Se crea un retrato robot del hombre, pero no se le puede encontrar. El bolso y el teléfono móvil de Morgan se encuentran a la mañana siguiente en el campo de deportes de la universidad. Más de 1,600 voluntarios la buscan por toda la zona sin éxito. No es hasta el 11 de noviembre, casi un mes después de su desaparición, cuando sale a la luz nueva información. Llaman a la policía a un edificio de apartamentos a unos 2 kilómetros del lugar de su desaparición. Allí encuentran una camiseta ensangrentada que pertenece a la banda Pantera. Es idéntica a la que llevaba Morgan cuando desapareció. La sangre que tiene también puede atribuirse a ella. La mañana del 26 de enero de 2010, un granjero encuentra sus restos en una zona remota de su granja. El lugar está a 15 kilómetros de la sala de conciertos y a 8 kilómetros de donde se encontraron los restos de Hannah 4 años y medio después. Los detalles de la muerte de Morgan no se hicieron públicos. Sin embargo, sus padres testificaron más tarde que fue un asesinato muy brutal. Tenía los huesos rotos y se encontró ADN masculino en su cuerpo. Y este ADN se puede rastrear en la base de datos hasta otro caso ocurrido 4 años antes. El 24 de septiembre de 2005, en Fairfax, Virginia, aproximadamente a las 8:30 de la noche, una mujer, a la que en la mayoría de las fuentes se hace referencia solo como RG, fue atacada. Regresaba a casa después de ir de compras cuando la agarraron por detrás en las escaleras y la atacaron. El hombre la arrastró hasta la zona de césped junto a su apartamento, la golpeó, le golpeó la cabeza contra el suelo repetidamente y luego comenzó a estrangularla. Cuando ella se resiste, él la maltrata diciéndole: «Te mataré si vuelves a gritar. Déjame hacerlo y te dejaré ir». La mujer finalmente se desmaya y cuando vuelve en sí, el hombre se ha ido. Ella acude a la policía y la examinan. El ADN que se encuentra en ella no puede asignarse a nadie en ese momento. Solo después de la muerte de Hannah sabemos que el mismo autor fue responsable de los 3 delitos: Jesse Matthew Jr. Solo gracias a la muerte de Hannah y la investigación asociada fue condenado y se resolvieron los 2 crímenes del pasado. En octubre de 2014, Jesse fue acusado del crimen contra RG y en febrero de 2015 de los asesinatos de Hannah y Morgan. En mayo de 2015, se anunció que podría enfrentarse a la pena de muerte. El 2 de octubre de 2015, fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas por el crimen contra RG. Inicialmente, se declaró inocente, pero más tarde confesó el crimen. 6 meses después, el 2 de marzo de 2016, fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por el secuestro y asesinato de Hannah y Morgan. De este modo, evitó la pena de muerte. El padre de Hannah dijo que su hija tenía grandes planes para el futuro y que Matthew le había acortado la vida sin piedad. Su maldad robó al mundo un gran talento, pero el regalo duradero de Hannah para todos nosotros es que permitió que ese hombre malvado fuera capturado y condenado. Ella cambió el mundo, pero a un costo terrible. Debido a la naturaleza extremadamente violenta de sus crímenes, es muy poco probable que no haya cometido otros crímenes en los años transcurridos entre los actos conocidos. Por lo tanto, se sospecha que puede ser responsable de aún más asesinatos y crímenes violentos que aún no se han probado en su contra. A principios de la década de 2000, Jesse abandonó 2 universidades tras ser acusado de agredir a compañeras de estudios en ambas. Sin embargo, nunca se demostraron los delitos en su contra. No obstante,
Hay muchos casos de personas desaparecidas sin resolver cerca de las 2 universidades que pueden estar relacionados con él. El 29 de agosto de 2002, Leticia Brooks, de 20 años, desapareció en Farmville, Virginia, y sigue desaparecida a día de hoy. La ciudad está a solo 40 minutos de Lynchburg, donde Jessie iba a la universidad en aquel entonces. 6 meses después, Julie Fraser, de 19 años, desapareció después de visitar un bar en Norfolk, Virginia. En ese momento, Jessie asistía a la Universidad Christopher Newport, que estaba a solo 30 minutos. El 24 de julio de 2003, Autumn Day desapareció después de ir de compras a 3 kilómetros de la universidad de Jessie. Menos de 2 meses después, Sophie Rivera, de 31 años, desapareció después de salir de su apartamento, que estaba a solo 10 kilómetros de la universidad de Jessie. Un mes después, Jessie cambió de universidad porque también fue acusado de más agresiones allí. Y el 14 de agosto de 2005, Shelly Carson, de 18 años, desapareció de camino a un 7-Eleven. Su cuerpo fue encontrado más tarde en Virginia Beach. Estaba tan mutilada que sus padres solo pudieron identificarla por los zapatos que llevaba puestos. Cassandra Morton desapareció el 10 de octubre de 2009 en Lynchburg, una semana antes de la desaparición de Morgan. El 30 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en una tumba excavada bajo un montón de rocas. Su cabeza estaba a varios metros de distancia. Con la excepción de los casos de Shelly y Cassandra, todas las demás jóvenes siguen desaparecidas hasta el día de hoy. No está claro si Jessie Matthew es responsable de estos crímenes. Lo que se sabe es que todas las mujeres desaparecieron en las proximidades de la universidad de Jessie o de su apartamento. En la primavera de 2019, Jessie anunció en una entrevista que padecía un cáncer de intestino avanzado. Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus actos, respondió que no sabía si podía responder a la pregunta con sinceridad. Los padres de Hannah han creado una página conmemorativa para su hija y no quieren que sea olvidada. Aunque su muerte llevó a la condena de Jessie Matthew, nadie puede quitar el dolor de la ausencia de su hija. Y eso nos lleva al final del vídeo de hoy. Aunque la muerte de Hannah es horrible y desearía que nunca hubiera conocido a Jessie, puede que su muerte y el arresto de Jessie hayan salvado la vida de muchas otras mujeres. Jessie pasará el resto de su vida en prisión y nunca podrá volver a hacer daño a nadie. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que Jessie también es responsable de la desaparición de las otras mujeres? ¿O es solo una coincidencia que todas las mujeres cercanas a él hayan desaparecido? Espero que todos estos casos puedan resolverse en algún momento y que las familias de las víctimas puedan finalmente estar seguras de su destino. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que me dieras un pulgar hacia arriba y un comentario. De esa manera, podemos engañar un poco al algoritmo de YouTube y el vídeo se sugerirá a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Muchas gracias de antemano por tu apoyo. Gracias por vernos y que tengas un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veas el video. Nos vemos en el próximo video. Adiós, chicos.